Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Pues estamos contentos y agradecidos con el Señor porque pues nos permite estar nuevamente en esta transmisión, en esta escuela dominical, y pues damos gracias a Dios también por la semana que Él nos ha permitido vivir, poder disfrutar esta semana llena de bendiciones. Y pues gracias al Señor por todo lo que Él nos da cada día, sin merecer nada de sus bendiciones, pues Él siempre es bueno, su misericordia es tan grande para con nosotros. Pues hermanos, gracias por el tiempo que ustedes brindan, del poder estar conectados en esta hora. Gracias por los hermanos que ya están al pendiente de esta transmisión, y pues sean pues bienvenidos a este culto de escuela dominical, esperando que el Señor hable a nuestros corazones a través de su palabra. Pues vamos a comenzar, hermanos. Vamos a tener el tiempo de la lectura de la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarles a tomar sus Biblias y abrirla en el libro de los Efesios, el capítulo 6. Vamos a leer estos versículos del versículo 10 al versículo 20. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Vamos a tener esta lectura y así comenzamos nuestro culto de escuela dominical. Si están ahí, la palabra de Dios dice de esta manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Es palabra del Señor, esperando que esta porción de la Escritura pueda ser de ayuda y de fortaleza, y sobre todo de preparación también para poder nosotros recibir el mensaje en esta mañana. Pues hermanos, vamos a orar pidiendo la bendición de nuestro Señor sobre este culto que vamos a tener, que todo lo que se realice pues sea todo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos nuevamente contigo por la vida que nos prestas hasta en este momento. Gracias, Dios, por el tiempo que nos has dado, Señor, en esta semana de poder disfrutarla. Gracias porque, Señor, has suplido cada una de nuestras necesidades. Y, Señor, también porque nos permites comenzar esta semana. Y, Señor, no hay mejor lugar, Dios, que estar ante tu presencia. Gracias, Dios, te damos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Y, Dios, pedimos de tu bendición por este culto de escuela dominical. Que, Señor, este tiempo sea para darte la honra y la gloria. Y sobre todo, Dios, también que sea un tiempo especial para que nuestra alma, nuestro espíritu, Dios, pueda regocijarse, pueda alimentarse, Señor, por medio de tu palabra. Bendice al pastor Elfego Ramírez Francisco, que estará compartiendo, Dios, el mensaje en esta mañana. Que sea tu Espíritu, Dios, quien esté trabajando, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nosotros podamos discernir
el consejo de tu palabra. Dios, dejamos este tiempo en tus benditas manos y que todo lo que se vaya a realizar sea conforme a tu divina y santa voluntad. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a alabar a nuestro Dios con un precioso himno. Este himno tiene relación con nuestro estudio que estamos llevando a lo largo de estas semanas. Y el himno que vamos a entonar en esta hora es el número 297. Yo quiero trabajar por el Señor. Y que ese sea nuestro anhelo, nuestro deseo, el poder estar ocupados siempre en la viña del Señor. Número 297. Yo quiero trabajar por el Señor. Entonemos este himno. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, y damos gloria a Dios por este precioso canto, hermanos. Que ese sea nuestro deseo, nuestra decisión, poder siempre estar ocupados, siempre estar sirviendo a Dios en su obra. La estrofa número 3 dice de esta manera: yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Y hermanos, todos deberíamos de estar ocupados en la obra de Dios. Y si alguno todavía no está ocupado haciendo la obra de Dios, el Señor dice que todavía hay lugar para usted, para poder seguir haciendo la obra de Dios. La obra de Dios tiene que continuar, tiene que salir adelante. La invitación es para nosotros los creyentes el poder echar mano dentro de la obra de nuestro Dios. Así que vamos a tener el tiempo ahora de poder escuchar el consejo de la palabra de nuestro Dios, y voy a dejar el lugar al pastor Elfego Ramírez Francisco. Una vez más, muy buenos días a todos, amados hermanos en Cristo Jesús. Pues ha llegado el momento para que podamos continuar dándole seguimiento al estudio del evangelismo personal. El propósito que nos propusimos como iglesia local en este año
es enfocar desde el principio del año todo lo que concierne, todo lo que involucra al evangelismo personal. Enfocarlo desde el punto de vista bíblico, no tradicional, no propiamente social, sino lo que la Biblia enseña acerca del evangelio y cómo el creyente, el evangélico, puede llegar a ser un creyente evangelista. Entonces, hay una corriente, hay una influencia en el mundo de evangelismo que es, a mi parecer, es solo una manera de entretener a la gente en ideas, pensamientos del evangelio, sin entender el propósito, la raíz, el plan de Dios en relación al evangelio que nos ha encargado. Por eso es importante que los creyentes en Cristo, los que hemos creído en el evangelio, entendamos el evangelio, vivamos el evangelio, compartamos el evangelio tal como Dios nos lo propuso en su palabra. Pues bien, el evangelismo personal es una necesidad, mayormente en estos últimos días. Porque, a pesar de lo que algunos opinen, la Biblia ha dicho, Dios ha dicho, que el Señor no retarda su promesa en cuanto a su venida, en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Y, por lo tanto, es urgente que prediquemos el evangelio, porque es posible que hasta en los últimos minutos que nos quedan, es posible que más de alguna persona tenga la oportunidad para creer en el evangelio, aceptar al Señor Jesús y ser parte de ese glorioso arrebatamiento que Jesús prometió, que Dios ha dicho en su palabra que pronto ocurrirá. Por eso, mis amados hermanos, al tocar este tema del evangelismo personal, estamos haciéndolo con el propósito de que todos los creyentes, cada uno de los creyentes, tengamos la oportunidad, el privilegio, el honor y la grande bendición de poder compartir el evangelio y disfrutar ese gusto, ese gozo de ver personas viniendo a los pies de Jesús, creyendo en Jesús, abrazando el evangelio, ese evangelio que les ha propuesto salvación para su alma. Entonces, en esta ocasión vamos a comenzar nuestro tema. El tema de esta tarde, o de esta mañana, perdón, el título del tema evangelismo personal se llama ¿Cómo tratar a los que postergan su decisión? Es posible, mi hermano, que alguna vez que usted compartió el evangelio se topó con personas que formularon alguna objeción en su mente o dieron su opinión expresa tratando de decir que todavía para ellos no sentían que es el momento de creer. O en fin, nos vamos a encontrar con muchas opiniones de personas que postergan su decisión para creer, para entregarse a Cristo, para vivir conforme al evangelio. Pero antes de mirar algunas 4 objeciones importantes, principales, recogidas de la sociedad misma a través de los años de ministerio de este servidor, yo quiero que vayan conmigo a la escritura de la epístola a los Romanos, escritura del apóstol San Pablo, la epístola a los Romanos en el capítulo número 1. Y quiero compartir, quiero que tomemos
dos conceptos muy importantes antes de entrar de lleno al tema del evangelismo personal, especialmente tratando de aquellas personas que postergan su decisión. Romanos capítulo 1, versículo número 16. La palabra de Dios dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Permíteme hacer una oración para poder entrar de lleno al estudio del evangelio en esta mañana. Padre Santísimo, gracias te damos por la bendición que nos das de poder usar este medio, explotarlo al máximo mientras tú nos lo permites, para hacer llegar el evangelio. Ni nos imaginamos hasta dónde, pero Señor, usa este tiempo, usa este medio, no solamente para que tus hijos sean edificados en el evangelio, sino que para que todos podamos sentir carga, responsabilidad por impulsar el evangelio más allá todavía a donde hace falta. Padre, ayúdanos, danos la bendición en esta mañana, porque te lo suplicamos en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. El apóstol San Pablo nos da aquí una confesión personal. Y sería bueno que también nosotros los creyentes pudiéramos hacer esta confesión personal, de manera personal en cuanto al evangelismo personal. El apóstol San Pablo en primer término dice: no me avergüenzo del evangelio. La pregunta en esta mañana es, hermano, hermana, ¿alguna vez usted ha sentido pena por el evangelio que ha creído, por el evangelio que usted debería estar viviendo según la Biblia? Eso ya es un problema. Y es posible que en algún momento el apóstol San Pablo también pasó por esa situación. Pero ahora él, en el texto, declaró, confesó. Y esta confesión ha llegado a todo el mundo para que todos los cristianos sepamos cuál fue la postura personal del apóstol San Pablo en relación al evangelio de Jesucristo, o en relación al evangelismo personal. Su confesión fue esta: porque no me avergüenzo del evangelio. Y qué bueno sería que todos los creyentes ahora mismo podamos acoger, podamos imitar, podamos tomar esa confesión como un ejemplo y hacerla propia también. Porque no me avergüenzo del evangelio ante la familia. No me avergüenzo del evangelio ante los amigos. No me avergüenzo del evangelio ante los compañeros de trabajo. No me avergüenzo del evangelio ante la sociedad en que nos movemos. No me avergüenzo del evangelio ante el mundo incrédulo. Que podamos en esta mañana hacer conciencia y, ¿por qué no?, tomar esta confesión y hacerla también nuestra decisión. Porque no me avergüenzo del evangelio. Número 2, porque es poder de Dios. Aquí estamos ahora escuchando, viendo, entendiendo la potencialidad del evangelio de Jesucristo. ¿Quién era Saulo de Tarso? Todos los que hemos leído la preciosa palabra de Dios
en algún momento nos topamos con ese testimonio, esa historia de quién era Saulo, un religioso, un preparado, catedrático en la ley judía, era un fariseo de fariseos, un descendiente de Abraham, un judío de renombre, un tradicionalista religioso, pero no conocía el evangelio de salvación, no conocía el evangelio de Jesucristo. Era perseguidor de la iglesia, era enemigo del evangelio, era un tipo malo. Pero cuando Dios en su gracia lo alcanzó, iluminándolo, cuando Dios en su misericordia se apiadó de este instrumento que era instrumento del diablo y ahora lo hace instrumento suyo, las cosas fueron diferentes. Por eso, mi hermano, no importa el pasado tuyo, si ya Cristo vive en tu corazón, crees el evangelio, vive el evangelio, comparte el evangelio. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ese era un testimonio personal de Pablo, quien era Saulo, enemigo de Dios. Ahora que conoce el evangelio, ahora que se apropió del evangelio, él reconoce que su vida fue transformada, dejó lo que era antes, y esto no fue por esfuerzo humano, fue obra de Dios, fue la gracia, la misericordia de Dios en la vida de un terrible pecador. Es poder de Dios para salvación. La potencialidad del evangelio que usted tiene en manos, hermano, puede hacer mucho. Solo falta que usted y yo decidamos, determinemos no quedarnos con ese evangelio que llegó a nuestras manos, llegó a nuestra vida, sino transmitirlo, impulsarlo, diseminarlo, llevarlo más allá, hasta donde Dios quiere que lo llevemos. Es una confesión que vemos aquí, pero también es una decisión que debemos imitar. La potencialidad del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación de qué? Aunque muchos se esfuerzan por negar la existencia de la condenación, aunque muchos se esfuerzan por negar a la existencia de una perdición eterna que se llama lago de fuego, condenación eterna, infierno de fuego ardiente, a donde Dios dice en su palabra que será lanzado finalmente el diablo y sus demonios. Pero lamentablemente mucha gente, por no escuchar a Dios, por no creer el evangelio, por no permitir que Cristo sea su salvador personal, pararán en ese mismo sitio, porque van siguiendo los pasos del diablo y los demonios. Y a pesar de que mucha gente, sectas y religiones en el mundo entero se esfuerzan por que ese mensaje tan crudo, aparentemente cruel, no llegue a oídos de la sociedad, déjame decirte una cosa: Dios ha dicho que hay un infierno de condenación, hay un lago de fuego que está esperando devorar al mundo sin Cristo. Por eso Jesucristo nos dio el evangelio, el mensaje de salvación. Y Pablo, habiéndolo creído, él mismo testificó: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿De qué? Si no hay condenación, si con la muerte aquí en la vida se acaba todo, entonces ¿de qué preocuparnos? Pero sabes una cosa: si aquí en la vida, al llegar la muerte, se acaba todo y no hay una vida después de esta vida, eterna en condenación o eterna en los cielos, si no hay vida, entonces Jesús, la venida de Jesús, la existencia de Jesús, la obra de Jesús, todo es en vano. Pero déjame decirte que todo el esfuerzo del corazón de Jesús, todo el esfuerzo del amor de Jesús,
radica precisamente en la voluntad del Padre, salvar al mundo de la condenación, a todo aquel que cree en Él. Pablo fue uno de los que creyeron. Y él pudo decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mi amigo, si usted todavía no ha creído en serio, es tiempo de que comience a creer en serio y a vivir en serio el Evangelio de Jesucristo en su vida personal. Mi hermano, ¿se da cuenta que el evangelismo personal es urgente? Estamos en los últimos, pudiéramos decir, en el pensamiento y con palabras proféticas y escatológicas, estamos en los últimos minutos o segundos del planeta Tierra. En los últimos minutos o segundos, en la profecía en que Dios cumplirá lo que prometió. El Hijo del Hombre vendrá a arrebatar su iglesia. Pero mientras para algunos esto es tardanza, el apóstol Pedro dijo: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la manera indicada por Dios, esa es la manera correcta en que el hombre puede tener encuentro con el Evangelio de Cristo, encuentro con Jesucristo mismo a través del arrepentimiento, a través del Evangelio. Ahora vamos a ver el radio del alcance de esa potencialidad del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. A través de los años de ministerio de este servidor, he visto la maravillosa gracia de Dios. He visto a muchas personas que yo mismo pude conocer con una vida terrible, que ya dejaron en el pasado. Con una vida fea, horrible. Para no decir más, una vida de desastre. Cuando vinieron a Cristo, cuando vinieron al Evangelio, cuando creyeron a Cristo y lo aceptaron en su vida cambió. Por eso Pablo dijo: para todo aquel que cree. No importa quién sea, si en su corazón hay el deseo, la decisión de arrepentimiento, si en el corazón hay la decisión de creer, de aceptar a Jesús para recibir el perdón de sus pecados. Acuérdese, el radio del alcance es para todo aquel que cree en Él. Acuérdese, mi hermano, mi hermana, acuérdese de dónde el Señor le sacó a usted, de dónde me sacó a mí. Pero gracias a Dios, así como Saulo de Tarso fue sacado de una terrible mentira engañosa del judaísmo, tradición religiosa, enseguida él mismo comenzó a predicar a Jesucristo. De un siervo del diablo llegó a ser un siervo de Dios. Mi hermano, esa es la potencialidad del Evangelio. Y el radio del alcance del Evangelio es todo el mundo. He querido comenzar con esta misiva bíblica para preparar nuestra mente, para preparar nuestro corazón. El tiempo que tomamos compartiendo el evangelismo personal, yo sé que no será en vano. Más de algún cristiano dormido,
Más de un cristiano que no había puesto atención a la urgencia, a la necesidad del evangelismo personal, tendrá la oportunidad, antes que suene la trompeta, tendrá la oportunidad de llevar a alguien a los pies del Señor. Ese es el propósito de Dios. Quiero cerrar este breve espacio introductorio antes de entrar al tema, llevándole al Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículo 14. San Mateo capítulo 24, versículo número 14. Ahora dice así la palabra del Señor. Y estas son las mismas palabras del Señor Jesucristo que el evangelista San Mateo escribió de primera mano. Dice así en el verso número 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El radio de la potencialidad del evangelio es todo el mundo. No hay ni siquiera un rincón del mundo que haya quedado fuera del plan de Dios, fuera del plan evangelístico de Dios y de Jesucristo. Y no debiera haber ni siquiera un rincón que nosotros pisemos, a donde nosotros podamos llegar sin que demos a conocer el evangelio. Jesús dijo, será predicado, hablando del futuro del evangelio desde que fue puesto aquí en la tierra, desde que fue dado a los apóstoles, será predicado este evangelio. Y este evangelio, estamos hablando del evangelio de Jesucristo, el evangelio puro, el evangelio que incomoda al pecador, el evangelio que acusa la conciencia del pecador, el evangelio que ofende al religioso. Se da cuenta que no es un evangelio de comodidad, de emoción, pura emoción. No, Señor. El evangelio de Cristo es un evangelio que ha de cumplir su función. Y a los creyentes que de pronto andemos mal en algún momento, el evangelio de Cristo, la presencia de Cristo nos hace sentir mal. La presencia del Espíritu Santo para eso es. Para redarguir, para corregir, y la palabra de Dios para instruir al hombre de Dios en justicia, que esté enteramente preparado para la obra de Dios. Jesús dijo, será predicado este evangelio. No es un evangelio social, no es un evangelio sintético, no es un evangelio entretenedor, es un evangelio que ha de cumplir el propósito de Dios. Jesús hablando de este evangelio que usted y yo ahora tenemos, hemos creído y debemos estar viviendo cada día de nuestra vida, y que debemos estar impulsando para que llegue hasta los rincones del mundo según el plan de Dios. Dice Jesús, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y déjame decirte, mi hermano, mi amigo, es increíble cómo Dios maneja las cosas de una forma perfecta. Se cerraron los templos, pero se abrieron las puertas de los hogares. Se abrieron las oportunidades personales bajo la presión del mundo y de la pandemia espantosa. Personas, aunque sea por miedo, lo que sea, pero personas se tomaron el momento para pensar en serio en sus vidas y se toparon con el evangelio y han sido salvadas. Gloria a Dios. Porque dijo Jesús que este evangelio sería predicado en todo el mundo. La pandemia ocurrió en todo el mundo, aunque no todo lo que se ha dicho es verdad.
en cuanto a la pandemia. Pero la palabra de Dios yo espero que se haya predicado a través de Facebook, a través de los medios que Dios nos ha puesto en las manos. Y gracias a los dueños de estos medios por permitirnos tomar el tiempo y comunicar el Evangelio de Cristo. Y ahora me atrevo a decir, no hay un rincón del mundo que diga el Evangelio no lo escuché, el Evangelio no lo conocí. Porque a través de este medio, el radio del evangelismo personal de Dios era que llegara a todo el mundo. Pero hay algo más que quiero mencionar en el texto. Dice, Jesús dijo así: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones. No hay una nación que se quede sin oír el evangelio. Gracias Dios por Facebook. Gracias Dios por WhatsApp. Gracias Dios por todos estos medios explotados por el hombre y explorados, que se dan cuenta ahora. Es un buen medio que Dios nos ha dado para impulsar el evangelio de Jesucristo para salvación a todas las naciones. Pero escuche lo último que el Señor dijo, porque Dios en este versículo nos revelaba gran parte de su plan. Dice: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta tarde hablaremos acerca de la venida del Señor. Estaremos explorando algunas palabras claves para entenderlo mejor y anhelar con más vehemencia la venida del Señor. Este mundo ha comenzado un declive moral, un declive económico. Este mundo ha comenzado un declive religioso, político. Pero no es el fin todavía. El fin todavía viene. Jesús dijo: todo esto es principio de dolores, pero no es el fin. Así que, manos a la obra. Hay que aprovechar todo momento para llevar a cabo el plan de Dios, el evangelismo personal. Jesucristo es nuestro ejemplo de evangelismo personal. Él vino personalmente a dar el evangelio del reino. Él vino personalmente a comenzar el reino de Dios con aquellos que hemos creído en Cristo a través de los tiempos, desde que fue dado el mensaje. ¿Cómo podemos ayudar a aquellas personas que, limitadas de su entendimiento, postergan la decisión para creer? Posponen la decisión para entregarse a Cristo. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas? Sabiendo que la Biblia dice que el espíritu de este mundo ha cegado su entendimiento. Primero deberíamos orar por las personas, orar por el mundo, hablando de humanidades, hablando de seres humanos. Orar para que al momento que se les dé el evangelio, su mente sea iluminada, porque Satanás ha cegado el entendimiento de ellos, y por eso muchos se atreven a decir cualquier cosa con tal de postergar su decisión.
Vamos a ver el primer punto. El primer tipo de persona que posterga su decisión. Son aquellos que dicen, quiero esperar más tiempo. ¿Ha oído usted esto alguna vez? Cuando tú o cuando usted les quiere hablar del Evangelio, luego ellos ponen una barrera diciendo, quiero esperar más tiempo. Algunos dicen, déjeme pensarlo. Cuando uno les da el Evangelio y ya estamos en el punto de decisión, como que te cortan la inspiración y dicen, déjeme pensarlo. Entendamos, hermanos, que Satanás trabaja de muchas maneras en la mente del ser humano, con tal de que no le resplandezca la luz del Evangelio. Satanás manda esos pensamientos. Quiero esperar más tiempo. Déjame pensarlo. Un pensamiento más. Dicen, ahora no, mañana. ¿Ha oído usted estas objeciones? Pues escuche. A este tipo de personas con estas reacciones, con estos pensamientos, vamos a llevarles con la palabra de Dios, vamos a iluminarles la mente para que se den cuenta que lo que están haciendo es un desperdicio de vida, un desperdicio de tiempo. Y que a través de la Biblia, que es lámpara, luz, que ellos puedan ver en la misma palabra de Dios que están haciendo mal, postergando su decisión. Primer texto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Isaías 55, 6. El profeta Isaías, hablando a un pueblo rebelde, necio, un pueblo que postergaba sus decisiones, había caído el pueblo en un adormecimiento espiritual. Versículo número 6. El profeta les dijo, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Es una forma para dar a entender al pueblo. Va a llegar el momento cuando tú querrás y va a ser tarde. Es una forma de decirles, ahorita es el momento. Si tú quieres esperar más tiempo, es tu decisión, pero sepas, llegará el momento cuando va a ser tarde. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay dos palabras claves aquí. En la primera frase, mientras puede ser hallado. La segunda frase, en tanto que está cercano. Porque va a llegar el día cuando dice en Apocalipsis, gritarán, pero será tarde. Ya el Señor habrá venido, habrá levantado su iglesia, y entonces será pleno gobierno del anticristo. Y entonces las gentes que oyeron y no aprovecharon el momento, se habrán quedado a sufrir la tribulación. Dice el apóstol San Pablo en 2 Tesalonicenses, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron creer la verdad. Va a llegar el momento
en que será tarde. Entonces, este es un versículo que usted y yo podemos usar para ayudar a esa persona, para darles la luz de Dios y tratar de iluminarles ese pensamiento oscuro. Quiero esperar más tiempo, déjenme pensarlo, ahora no, mañana. Mientras que la luz de Dios dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vamos al siguiente texto. Proverbios 29:1. Ahora dice así la palabra del Señor. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. A través de este texto, que es luz para la mente que está en tinieblas, no hay una persona que voluntariamente se resista en ignorancia. Más bien puede resistirse por necedad. El texto dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Nos da la figura de una persona, por ejemplo, una persona que es reprendida por otra y se siente avergonzado y endurece su corazón y mejor se agacha, pone la testa dura, endurece la cerviz. No quiere oír. Su testa se hace dura. De ahí viene la palabra testarudo, testarrudo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Son textos que podemos usar para esas personas que ponen barrera, queriendo postergar su decisión. Vamos al siguiente texto, San Lucas capítulo 12, por favor. San Lucas 12. Ahora, permítame decir algo más aquí en este punto anterior. Es posible que algún hermano recuerde que cuando se le dio el evangelio la primera vez no hizo caso. La segunda vez fue testarudo, no quiso. La tercera vez, ¿sabes qué? Dios es un lindo Dios de oportunidades, por su gracia. Pero de repente, hasta que vino el quebrantamiento, hasta que vino la mano dura de Dios, aquel hombre terco, necio, se entregó. Es posible que usted sea uno más entre tantos. Gracias a Dios. Dele la gloria a Dios por su amor, su gracia y misericordia. Entonces, ahora vamos a ver el capítulo 12 del libro del Evangelio de San Lucas, versículos número 19 y 20. Vamos a ver aquí la situación de una persona. Esta persona es una persona materialista. Versículo número 16, dice el Señor Jesús: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este era un rico, necio, terco. Jesús usó esta figura parabólica para ilustrar cuántos casos en el mundo hay de personas que
por su mentalidad materialista, negocio, ganancia, dinero, más propiedades y más, no llenan. Y por causa de ese pensamiento y ese corazón desviado, no tienen interés para creer en el Evangelio. Jesús dijo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, había adquirido ya mucha ganancia y los almacenes, las bodegas estaban saturadas y ya no tiene lugar para seguir guardando sus ganancias, sus frutos. Y este hombre, aparentemente sabio, dije aparentemente sabio, pero desde el punto de vista de Dios es el hombre más terco, necio. Esto dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es un plan ambicioso. Las bodegas están saturadas, bueno, tumbo las bodegas, las hago más grandes y es como un barril sin fondo. No está contento con lo que tiene. Esto dice Jesús, un rico materialista. Él está pensando nada más en ganar dinero. Yo conozco a algunos que son así. Se les ha hablado del Evangelio, pero no tienen tiempo. Es más, para ellos el Evangelio, creer en Dios como la mayoría tradicionalmente, y yo tengo que ocuparme en ganar, en hacer ganancias, producir mucho fruto. Mire, Jesús dijo, aquel hombre pensó, destruyo mis graneros, los hago más grandes y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Versículo 19. El rico dijo así, diré a mi alma. Vean cuánta ambición. Diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Así pensó. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocícate. En otras palabras, haz lo que te venga en gana. Él pensó, alma mía. Esa es una manera de pensar materialista, humana, negligente. Es una manera de pensar limitada, pecaminosa, ambiciosa, porque el pensamiento de Dios es otro. Versículo número 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Este texto, estas palabras de Jesucristo, estoy seguro que golpearían duramente el corazón necio de un rico ambicioso que no ve más allá de sus narices. El Evangelio de Cristo así es, en cierta forma, pero educada, honesta, en cierta forma. El Evangelio a veces lastima, pero es la verdad. Y a una persona que posterga neciamente su decisión, no quiere creer en el Evangelio ahora, él dice, déjame pensarlo, quiero esperar más tiempo, ahora no, mañana. Esa persona hay que ponerle la luz de la palabra de Dios para que vea que su mente está oscurecida en tinieblas del enemigo. Dios le dijo,
aquella mente del rico. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y concluye Jesús diciendo, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Si usted, mi amigo que escucha este mensaje, siente la necesidad de buscar a Dios, hágalo antes que sea tarde. Si usted está atrapado en algún tipo de materialismo, suelte el materialismo, acepte a Jesucristo, acepte el Evangelio y verá que Dios tiene mayores riquezas que las materiales, riquezas espirituales en Cristo Jesús, como dice Pablo a los Efesios. Así que hasta aquí hemos visto algunos textos que son muy buenos para aquellos que postergan su decisión. Ahora les voy a dar más textos para los que están anotando y ustedes los pueden explorar en la dirección del Espíritu de Dios. San Mateo capítulo 24, versículo número 44. Primero de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Proverbios 27, 1. Santiago, capítulo 4, versículos 13 y 14. Job, capítulo 36, versículo 18. San Lucas, capítulo 13, versículo 24 y versículo 28. San Lucas, capítulo 12, versículo 19 y 20. San Juan capítulo 8 versículo 21. San Juan capítulo 12 versículo 35. Y capítulo 7 versículo 33 y 34. Ahora, déjeme decirle que estos 4 tipos de personas que vamos a explorar en este tiempo, en este espacio, tienen problemas intrapersonales. Independientemente de los problemas extrapersonales o interpersonales. Este tipo de personas tienen problemas intrapersonales. Cuando estudiamos los textos donde Dios habla a los humanos, donde Dios les ofrece salvación, vida eterna, perdón de pecados, donde Dios les ofrece un hogar celestial, riquezas espirituales con Cristo. Al examinar estos versículos donde Dios habla al ser humano, vamos a encontrar que en el ser humano hay problemas intrapersonales independientemente de las interpersonales. Encontré algunos problemas que si usted quiere anotarlos, puede hacerlo. Número 1, el problema del orgullo. Esto me recuerda una situación hace muchos años donde me pidieron hablar del Evangelio a un enfermo de cáncer. Pero él tenía problema intrapersonal. Él sabía que necesitaba a Cristo, él sabía que necesitaba entregarse a Dios.
Y en la plática que sostuvimos me di cuenta que es ese tipo de personas que reconoce, sabe que necesita a Cristo, sabe, se da cuenta que necesita ser salvo, necesita el Evangelio, necesita a Dios, pero no lo quiere aceptar. Aquel individuo me dijo, está bien, ya lo entendí, pero lo voy a hacer yo solo cuando yo quiera. Un problema interno se llama orgullo. ¿Está bien? No hay ningún problema conmigo. Ya sabes, doblas tus rodillas, clama a Dios, entrégate sinceramente. Magnífico, pero hazlo. Pero él no quería hacerlo frente a este servidor. Él decía, yo lo haré cuando yo quiera, sin que nadie me tenga que decir cómo y cuándo. Otro problema que encontramos en este tipo de personas que postergan su decisión es soberbia. Otro tipo de problemas es capricho. Otro problema, la arrogancia. Otro problema es personas que todo lo toman a la ligera, lo toman a juego. Hay un problema allí, en ese corazón. Otro problema es la indiferencia. Ah, sí, ya sé. Luego lo hago. Otro problema es la jactancia. Otro problema es el materialismo, como vimos de este rico, de Lucas 12. Otro problema es la necedad, como vimos en Proverbios. Otro más es la rebeldía del corazón. Otro es la perversión del corazón. ¿Cómo? Sí. Hay personas que entienden el Evangelio muy bien, pero no quieren dar el paso para comprometerse con Dios, con el Evangelio, porque ellos saben que tienen un pecado oculto. Eso se llama perversión del corazón. Un hombre muy importante en México en los años pasados. Un hombre muy importante pues aquí en México, llegó a ocupar puestos muy altos, no en el gobierno, pero en algunas dependencias de gobierno. Y tuve la oportunidad, junto con otro amigo mío, de llevarle el Evangelio de Jesucristo. Esto fue allá por el 2003. Y su servidor y un amigo mío andábamos buscando por allí un terreno para el campamento Tierra Prometida que ya estábamos proyectando. Y llegamos a esa persona rica, influyente, y le hablamos de Jesús, le hablamos del Evangelio aquel día. Nos atendió muy bien, muy amable, muy educado. Pero al final dijo, señores, pastores, gracias por su plática, pero no puedo yo hacer ese compromiso, porque yo soy un hombre, dijo así, de muchas mujeres.
perversión, corrupción. Entienden el mensaje, entienden el propósito de Dios, pero se resisten porque hay perversión, hay corrupción en el corazón. Así que, mi hermano, todas las personas que postergan su decisión están luchando internamente con algún problema. Yo mencioné hasta aquí 12 problemas internos del corazón que cuando uno ve a la persona, se detiene, se frena, no quiere comprometerse con el Evangelio, con Dios, no quiere compromiso con la Biblia, aunque ellos dicen no quiero compromiso con la iglesia. Bueno, muchos de ellos se frenan así porque traen daños internos, están ellos alimentando parásitos internos que les están estorbando para no ser salvo. ¿Cuánto daño? No solo psicológico, cuánto daño físico. Y yo diría, en algunos llamados cristianos, cuánto daño espiritual. Pero volvemos, ahora vamos al segundo tipo de persona. Ya vimos los primeros, o al primero, que dice, quiero esperar más tiempo, déjenme pensarlo, ahora no, mañana quizá. Ok, vamos con el segundo tipo de persona. Los que dicen, primero quiero afirmar mi negocio y luego aceptar a Cristo. Esto tiene que ver con la mente materialista. Tiene que ver con la mente convenenciera. Primero déjame afirmar mi trabajo, mi negocio, mi comercio y luego aceptar a Cristo, porque si me entrego a Cristo me va a quitar tiempo. Si me entrego a Cristo, al Evangelio, voy a perder tiempo, dicen algunos. Déjame primero hacer este plan y luego, en segundo término, busco a Cristo, busco a Dios, voy a la iglesia. En segundo término, creo en el Evangelio. San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Miren las palabras del Señor Jesús. Y déjame decir algo, hermano, algo que le va a ayudar. Siempre que usted vea las palabras de Jesucristo, siempre que leamos la palabra de Dios, escuche, tratemos de ver la gracia de Dios expresada en la palabra. Tratemos de entender la misericordia de Dios manifestada en la palabra que leemos, en la palabra que creemos, que compartimos. Versículo 33. Vea usted la gracia de Dios, la misericordia de Dios, cuando Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, se refiere a las mencionadas en los versículos anteriores, todas estas cosas os serán añadidas. Entonces vamos a ver la primera parte. Vea la misericordia de Dios, vea la gracia de Dios, por favor. Vea el corazón de Dios cada vez que usted lea la Biblia y que vaya a compartir. Trate de que la persona al leer, que también pueda ver lo que usted y yo vemos, que pueda entender lo que usted y yo entendemos. ¿Sale? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A quién dijo Jesús esas palabras? A una generación
afanada. A una generación que había puesto en primer lugar las cosas materiales y las cosas de Dios pueden esperar, esas después, si quiero. Ese tipo de generación, ese tipo de pensamiento. Versículo número 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas con el mismo corazón. Era una generación que le escuchaba a Jesús, pero les costaba trabajo deslindarse, despegarse de aquella costumbre, aquel pensamiento, aquel corazón materialista. Y Jesús tuvo que hablarles con esta realidad dura. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Versículo 19. Jesús le dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mayormente en estos tiempos de asaltos, de robos, en estos tiempos donde hay bandas delictivas, inseguridad social. Jesús dijo, no hagan tesoros en la tierra. ¿Se te echa a perder o simplemente va a parar a manos de ladrones? Y Jesús dijo en el 20, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. O sea, Jesús está dando la sugerencia, esa preocupación que tienes por lo material, lo terrenal, se pierde, se esfuma, se acaba, se echa a perder aquí en la tierra. Pero yo te ofrezco riqueza en los cielos, riqueza eterna, riqueza que vas a disfrutar toda la vida después de esta vida. Razón, propósito, porque Jesús está dando esta sugerencia y está evitando quedar atrapados en aquel pensamiento. Versículo número 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Vean el corazón y la gracia, la misericordia de Dios, tratando de que el rico, aquel que posterga su decisión, no quiere comprometerse por causa de su ambición, no quiere comprometerse con el evangelio, con Dios. Dios le habla con misericordia, con gracia, con amor. Mira, esto es mejor que aquello. Versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? A veces uno se afana tanto con ropa de buena marca, comida extravagante, decía nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus discursos, esta semana pasada lo vi, él decía, necesitamos aprender a alimentarnos bien. Se me hizo gracioso que un presidente de la República Mexicana hable en esos términos, pero es la verdad. Cantidad no significa que es mejor. O la apariencia. Sí, el ser humano tiene esa tendencia.
Y yo digo en esta mañana, en el nombre de Dios, haciendo eco a la palabra de Jesucristo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Mira, dale gracias a Dios por eso que hay para beber, por eso que hay para comer. Y como buen mexicano yo diría, nopalitos, jacubitos, frijolitos, enchiladas, gracias a Dios. Y qué vergüenza para aquellos que si no tienen carne hasta se ponen de mal humor. No oí amenes. Pero Jesús nos enseña, mi amado hermano, a vivir conforme al Evangelio, una vida sencilla, una vida sin vanidad, una vida donde se pueda ver la humildad de Jesucristo. Estamos en una sociedad llena de afanes. Y Jesús termina preguntándoles, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Jesús les da un ejemplo. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. O sea, Dios tiene para los pajaritos, Dios tiene para los animales, que no tenga algo para darnos a los humanos, y mayormente a los hijos de Dios. Y otra pregunta que Jesús les lanza en el 26 al final, ¿no valéis vosotros más que ellas? Era una generación afanada, una generación metalizada, y no querían escuchar las palabras de Jesús. Hoy día ocurre lo mismo. Hay gente muy materialista, hay gente muy afanosa de cosas secundarias, y descuidan las cosas primarias, las prioridades de la vida. Jesús hace otro desafío a aquella generación en el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿De qué te sirve el afán? Muchas personas hasta se enferman de afán o por el afán. Otro desafío, versículo 28, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es triste encontrarnos con personas que ponen pretexto, que postergan su decisión, entienden todo, pero no se atreven. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con sus trabajos, sus riquezas, sus afanes, sus deseos egoístas. Es triste encontrarnos con ese tipo de personas, pero estamos tratando de usar la luz de Dios para que ellos se den cuenta de la mente oscura y corazón entenebrecido en que están atrapados. Y déjame decirte algo, es más triste cuando nos topamos con cristianos atrapados en el afán, atrapados en el materialismo. Mezquinos para la obra de Dios. No oí amenes, pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A ese tipo de generación, ese tipo de personas, Jesucristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo material, comida,
bebida, calzado, todo lo que es secundario será añadido. Lo principal, tu vida, tu alma. Estos son algunos muy buenos textos para usar con aquellos que postergan su decisión. Tienen una mente convenenciera, una mente materialista, son de mentalidad ventajosa. Pero que Dios nos ayude, porque Dios los ama, a ellos también. No nos enojemos con ellos, no perdamos la paciencia con ellos, oremos por ese tipo de personas. Por eso dije hace rato, cuando leas la Biblia, cuando veas, trata de mirar allí el corazón de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y cuando compartas la palabra de Dios, el Evangelio, procura que la persona a quien le estás compartiendo también pueda ver lo mismo que tú ves, lo mismo que tú y yo vemos en la palabra de Dios, que él pueda ver la luz de Dios. Porque acuérdate, un día también tú y yo estábamos atrapados en esas tinieblas. En tercer lugar, tercer tipo de personas que postergan su decisión. Aquellos que dicen estar esperando el tiempo señalado por Dios. Ellos dicen, no, pues estoy esperando cuando Dios diga. Y todavía un poco, algo diferente. Algunos dicen, pues ya sí, donde Dios me mande. Si me toca la perdición, pues donde Dios me mande. Escúchame, hermano, Dios no manda al cielo ni manda al infierno. Dios ha establecido la gloria y ha establecido la condenación, pero es el hombre el que va a decidir. Eres tú o yo los que decidimos en esta vida a dónde queremos pasar la eternidad. ¿En gloria eterna o en condenación eterna? Es decisión nuestra, del ser humano. Dios no va a decidir por ti ni por mí, porque Dios nos creó con voluntad propia, nos creó con raciocinio, con capacidad intelectual, con sapiencia humana. Dios nos creó con estas cualidades y estas características, porque Dios nos hace responsables a cada uno de nuestra decisión personal. Dios no manda a la gloria ni manda al infierno. Esa es una decisión personal. Y gloria a Dios porque usted y yo decidimos creer y caminar en el Evangelio. Pues ahora hay que compartir ese Evangelio. Hay cosas que Dios nos manda hacer. Y hay cosas que Dios nos prohíbe hacer. La iglesia no prohíbe. Mucha gente tiene la idea de que allí en la iglesia te prohíbe. No. La iglesia no prohíbe. El pastor no prohíbe. El pastor únicamente predica la palabra de Dios. En la iglesia se predica la palabra de Dios. Eso espero. Pero es uno el que va a decidir. Hay que ser sabios, entendidos. Dios no manda a nadie al infierno, ni manda a nadie a la gloria. Dios quiere que el ser humano tome decisión personal. Al final de todo, ustedes saben, está establecido para los cristianos un tribunal de Cristo, para dar cuenta de todo. Pero está establecido para los incrédulos un gran trono blanco. Al final de todo, vamos a entregar cuentas a nuestro Creador. Así que Dios dice, buscad primeramente mi reino y todo lo demás vendrá por añadidura. El gran error de muchos hoy día
es buscar la añadidura primeramente y luego, si tengo tiempo, el reino de Dios. Es una mente inversa, una mente equivocada, una mente desviada. Así que vamos a ver dos textos aquí rápidamente en este tercer ejemplo. Los que dicen estar esperando el tiempo señalado por Dios. El primer texto tiene que ver con el pueblo de Israel. Vamos a Isaías 49, versículos 8 y 9. Dice así, considerando quién era el pueblo de Israel, el mensaje para Israel fue este, versículo 8. Sí, 49, verso 8 y 9. Dice así, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé, y te guardé, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Permítame explicar este mensaje que Dios dio a su pueblo Israel algunos 700 años antes de Cristo, a través del profeta Isaías. Le dijo Dios a su pueblo, en tiempo aceptable te oí. O sea que Dios ha mostrado su gracia, su misericordia, le ha puesto atención a su pueblo. En día de salvación te ayudé. El pueblo clamó y Dios le extendió el brazo y lo ayudó. Te guardé. El pueblo tenía miedo, clamó a Dios y Dios lo guardó. Te daré por pacto al pueblo. El pueblo de Israel ha sido un pueblo muy interesante, muy importante en el mundo entero. Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. O sea, Dios dice, mira, tú me buscaste, yo te atendí. Tú me suplicaste, yo te socorrí. Además, quiero que seas de bendición para todo mi pueblo, para toda la tierra. Ahora, hay un mensaje que te pido que digas. Le dice Dios al pueblo. Quiero que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Esa es una forma de evangelismo, porque aunque el evangelio tiene mucha resonancia en el Antiguo Testamento, no significa que el evangelio es nada más mensaje del Nuevo Testamento. Considerando la etimología, es evangelio, evangelio, buenas nuevas venidas del cielo dadas por un ángel, mensaje de Dios para los humanos, salvación para los perdidos. Tomando en cuenta todo esto, Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, tú eres mi pueblo, tú me buscas, yo te he oído, tú me clamas, yo te respondo. Ahora quiero que seas de bendición para restauración a toda la tierra y quiero que lleves este mensaje. Di a los presos, salid. Y di a los que están presos en tinieblas, mostraos. O sea, sal a la luz. Y es lo mismo que nosotros ahora, ya que Dios ha sido bueno con nosotros. Tratamos de llevar este mensaje más allá, diciendo a las personas, deja lo que está mal y ven a Cristo.
para el bien de tu vida a través del Evangelio. Ahora, este fue el mensaje que Dios dio al pueblo antiguo de Israel. Ahora vamos a ver lo que San Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 2. 2 Corintios capítulo 6 versículo 2. Ahora San Pablo, tomando aquel antiguo mensaje del profeta, el apóstol dice a la iglesia de los Corintios: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Use este texto para aquellas personas que postergan su decisión. Y acuérdese, los consejos técnicos, si usted ve cosas grandes en la palabra de Dios, trate que al compartir el mensaje, que el oyente también pueda ver esas cosas grandes que hay en la palabra de Dios. Amor, misericordia, gracia, bondad de Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hebreos capítulo 3 versículo 15. La epístola a los Hebreos capítulo 3 versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, cuando usted va a explicar esto al interlocutor, procure usted conocer bien la historia. La historia de cómo fue que Dios habló al pueblo y el pueblo endureció su corazón, provocando la ira de Dios. Y de la misma manera usted dígale al interlocutor que no provoque la ira de Dios. Dios le ama y por eso Dios le habla. Pero si uno neciamente no quiere escuchar a Dios, entonces lo que uno está haciendo es provocando la ira de Dios. Es como un padre cuando le dice al hijo, hijo, ven, siéntate, vamos a hablar. Y el hijo dice, no quiero hablar. ¿Qué está haciendo el hijo hacia el padre? Está provocando el enojo de su padre. Y el padre tiene todo el derecho de regañar, de disciplinar y hasta de azotar al hijo. ¿Sí o no? Es lógica, es solamente haciendo uso de la razón. Podemos entender esto. Así que Dios habló al pueblo judío y el pueblo no quiso oír. Y así el pueblo provocó la ira de Dios. ¿Y sabes qué? Ese día de la provocación murieron más de 23,000 personas en un solo día. ¿Qué significa, mi amigo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, al dar el Evangelio de Cristo, haga énfasis en esto. Al dar el Evangelio es que estamos compartiendo el mensaje, la voz de Dios, para que el corazón se corrija, para que el pecador enderece su mal camino. Y si alguien no quiere oír, bueno, que sepa que no están enojándose o no están maldiciendo al pastor, al evangelista, al predicador. El problema es contra Dios, porque Dios quiere que demos a conocer el Evangelio de Jesucristo. Otra vez, verso 15. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y tenemos enseguida algunas preguntas para entender qué significa
ese mensaje, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Los israelitas. Segunda pregunta, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Sí. ¿Por qué? Porque fueron necios, porque fueron tercos. Tercera pregunta, ¿y con quiénes estuvo él, Dios, disgustado 40 años? Con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque eran rebeldes, porque eran tercos. Siguiente pregunta, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Sí. El pecado nos mete en problemas con Dios. Por eso cada día deberíamos ir al Señor Jesucristo, ir a Dios y decirle, Dios, perdóname. Cada día debiéramos ir a Jesucristo y decirle, Señor, esa sangre que vertiste en la cruz por mí, por favor, lava mi conciencia, lava mi corazón, lava mi vida, perdona mis pecados. Aún los cristianos necesitamos cada día procurar mantenernos en esa limpieza espiritual. Porque el pecado nos mete en problemas con Dios, pero también el pecado nos mete en problemas con los que nos rodean. En el sentido más cerca, la familia. En el matrimonio. Pero volvemos a la siguiente pregunta, versículo 18. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y por último, versículo 19. Léanlo todos conmigo, por favor, si tienen el texto. Versículo 19 del capítulo 3 de la epístola a los Hebreos. Dice así: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, amigos, la incredulidad nos impide acercarnos a Dios. La incredulidad nos impide ver a Dios obrando en nuestra vida. La incredulidad nos impide que llevemos el evangelio a aquellos que están atrapados en las tinieblas. La incredulidad es fatalidad. Así que no endurezcáis vuestro corazón, dice el texto, si oyereis hoy su voz. ¿Quién puede asegurar, bueno, hoy no tengo tiempo, hoy no quiero, mañana sí? ¿Quién puede asegurar el mañana? Hoy día está a la orden del día los infartos. Hoy doy gracias a Dios porque me permite predicar, enseñar la palabra de Dios. Pero yo no puedo asegurar que esta tarde a las 5 de la tarde yo estaré vivo. Si yo espero estar vivo para estar con ustedes, compartir el precioso tema de la segunda venida de Cristo. Pero un infarto puede arrebatar mi vida. Así que no podemos postergar lo que hemos de hacer. Hagámoslo pronto. Ya. Hoy tienes el momento para rendir tu vida a Dios. Ríndela hoy, allí donde estás. Allí en tu mente, allí en tu corazón, dile, Señor, salva mi alma. Allí, en tu soledad, puedes decirle, Dios, perdona mis pecados. Y si quieres, confiésaselos tú de manera personal. Dios lo sabe todo perfectamente. Pero si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación. Por la incredulidad, dice el texto, no pudieron entrar a la tierra prometida. Y hoy día, por la incredulidad, muchos no quieren comprometerse con Dios. Tienen miedo. Pero
No hay razón para el miedo. Si tú te comprometes con Dios, Dios se compromete contigo. Yo estoy seguro que Dios no nos ha dado la vida para que hagamos lo que querramos en el sentido malo, caprichoso, soberbio. No, no, no. Dios nos ha dado la vida para que la vivamos bien. Gocemos la vida en el bien, para la gloria de Dios. Pero ¿por qué la gente vive tan equivocada? Porque no conocen el Evangelio. Porque el Evangelio de Cristo es para salvación a todo aquel que cree. En último lugar, hemos llegado al final de este estudio. En último lugar, vamos a ver aquellos que creen que son muy jóvenes y quieren esperar hasta tener más años. Me ha tocado, cuando he tenido la oportunidad de hablar de Cristo, de hablar del Evangelio, me he topado con personas que piensan así. Dicen, no, mire, yo soy muy joven ahorita, yo ahorita quiero vivir la vida y quiero hacer y deshacer. Y ya cuando esté más grande, entonces me voy a entregar. ¿Sabes qué? Aparentemente es un pensamiento razonable. Voy a gozar la vida. Mira, te aseguro que Dios ni a ti ni a mí nos ha dado la vida para que hagamos lo que querramos en el mal sentido. Dios nos ha dado la vida en su gracia, por su amor, para que tú y yo disfrutemos de esta vida. La gocemos bien, en el bien, esta vida, y más bajo su temor. Pero algunos dicen, estoy muy joven, quiero disfrutar la vida y después me entrego. ¿Sabes qué? Conozco casos donde personas así pensaron y repentinamente su vida se les cortó. Uno no sabe, nadie sabe. Pero este texto que vamos a ver es un exhorto a las personas que piensan así equivocadamente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. En la juventud, qué preciosa juventud, qué bonita juventud. Donde tienes fuerza, donde tienes ánimo, donde tienes todo y te quieres comer el mundo. En la juventud uno piensa así. Y a veces hasta hay pensamientos de que, hombre, yo puedo más que aquel. Bueno, hay de todo. Pero cuando Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, significa, acuérdate de tu Creador. Número uno, significa, vas a dar cuenta de tu vida ante tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Tú no pediste venir al mundo, tú no pediste nacer. A veces decimos que nuestro nacimiento fue decisión de nuestros padres, pero déjame decirte, detrás del pensamiento de nuestros padres, la decisión de nuestra vida, de nacer, de estar hasta ahorita, es de Dios. Acuérdate de tu Creador. Jóvenes que me están escuchando, no desperdicies tu vida, no desperdicies tu tiempo. Acuérdate de tu Creador. Otro día quiero hablar más directamente a los jóvenes en este tenor de la Escritura. Pero esto es para aquellos que dicen, soy chavo todavía, soy joven, quiero gozar la vida. Ya cuando esté viejito voy a ir a la iglesia, me voy a entregar a Dios. ¿Sabes qué? Yo diría, da lo mejor de tu juventud al Señor. No ofrezcas después. ¿Entiendes esto? No ofrezcas después sobras.
Y no lo digo para despreciar a aquellos que han conocido a Dios ya en sus años. No. He conocido ancianitos que se entregan a Cristo y Dios los salva. Y algunos han tenido la confianza para decirme: pastor, si yo hubiera conocido a Dios cuando era joven, pues sí, hubiera podido hacer más, pues sí. Y ahorita que hay jóvenes que tienen la oportunidad de conocer a Dios, miren cómo gastan su vida. Señores casados jóvenes, malos para meter las manos al trabajo en la obra de Dios, gastando su vida. Sé que algunos están sonriendo, pero es la verdad, mi hermanito. ¿Cómo gastas tu vida para Dios? Tienes tiempo para muchas cosas, pero para la obra de Dios. Pero aquí hay un exhorto. Acuérdate que el texto lo estamos usando en forma evangelística. Para aquellos que dicen: no, estoy chavo ahorita, ya cuando esté más grande, entonces, ¿sabes qué? Nadie puede asegurar que mañana estará vivo. Y por otro lado, yo te doy testimonio y lo hago para la gloria de Dios. Me siento bien, feliz, satisfecho de que mi juventud fue dada al Señor. Y aún así, me siento como aquel siervo de la parábola: siervo inútil soy, porque solo he hecho lo que he podido hacer. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Uno no sabe cuándo, pero van a venir días malos. Y llegan los años de los cuales diga: no tengo en ellos contentamiento. Este texto, yo sé que redarguye, golpea los oídos, sacude la conciencia de aquel que estaba pensando que estoy joven, ya que esté más viejo, más grande, entonces me entrego a Dios. San Mateo capítulo 19, versículo 14. San Mateo 19, verso 14. Estamos ya en la recta final. Dice así: pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. La interpretación más clara que pudiéramos hacer de este texto es que cuando los padres traían a los niños delante de Jesús para que los bendijera, algunos se incomodaron, algunos discípulos. No molesten al Señor, porque Él está enseñando y ustedes están molestándolo, trayendo a sus niños para que se los bendiga, no para que se los bautice, no, para que los bendiga. Y cuando Jesús vio esa acción de los discípulos, Jesús, con un poco de molestia santa, le dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué significa? De los tales es el reino de los cielos. ¿Sabes qué? Dios quiere que todos los seres humanos seamos salvos. Desde los niños hasta los más ancianos. Un niño que experimenta el nuevo nacimiento, que por fe puede ser salvo en Jesucristo, un niño es un potencial usado en la obra de Dios.
me emociona mucho, me impulsa mucho mi fe, mi corazón, la historia de Samuel. Cómo desde pequeño comenzó a servir a Dios. La historia de David. Cómo desde jovencito él comenzó a ser un siervo de Dios. Dios desea para todos que todos puedan conocer el reino de Dios. Entonces, ese pensamiento de que ahorita soy joven, voy a hacer y deshacer, y ya cuando esté viejo me entrego a Dios, es un pensamiento equivocado. Porque el plan de Dios es que todos desde niños puedan conocer el reino de Dios. No está diciendo que los niños todos son salvos. Pueden ser salvos, pero ellos, el reino de Dios fue diseñado para todos desde la infancia. Pueden ser salvos. Ahora, el capítulo 18, versículo 3. Y dijo, y otra vez en el capítulo se nos habla de un niño que vino a Jesús, o fue puesto en medio de Jesús. Vamos a retomar el versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo es un niño? Un niño, aunque tiene naturaleza pecaminosa, escúcheme bien, un niño no es perverso. Un niño no es corrompido. Un niño tiene características de fe. Un niño, si tú le enseñas, él aprende. Si tú le enseñas a andar en el bien, el texto dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Desde pequeño él aprende a hablar bien, a andar bien, a comportarse bien. Hay una naturaleza con la que lucha, sí, pero la enseñanza básica le da formación. Entonces, cuando dice aquí Jesús, si no os hacéis como niños, es una comparación. No entraréis en el reino de los cielos. Y la pregunta que le habían hecho era, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús no está diciendo un niño. Está diciendo que uno tiene que hacerse como niño. Crédulo. Sencillo. Humilde. Tiene que aceptar, creer la existencia de un Dios. Así que hasta aquí hemos visto que Dios diseñó un programa, Dios diseñó un lugar, Dios diseñó un destino que se llama la gloria, el cielo de Dios, su morada eterna para todos los que creen en Jesucristo. Pero no toda la humanidad va a llegar a ese lugar. Y ya sabemos por qué. Porque la decisión es voluntaria, es personal. Tú crees en Cristo, Él dice, tu lugar está asegurado. Tú niegas a Cristo, hay perdición y condenación eterna. La decisión
es voluntaria. Esta tarde, este mediodía, hemos hablado en el tema del evangelismo personal, el asunto de cómo tratar con aquellos que postergan su decisión, tienen miedo, no quieren comprometerse con el evangelio, no quieren comprometerse con Dios. Algunos piensan, quiero esperar más tiempo, déjenme pensarlo, ahora no, mañana quizá. Otros dicen, déjame primero afirmar mi negocio y luego me entrego a Cristo. Me acuerdo que una persona en una ocasión dijo que recibió a Cristo y después pasó un tiempo y después me buscó y me dice, pastor, pues yo recibí a Cristo con usted y ahora vengo a regresarle a Cristo porque ya me di cuenta que el evangelio, Cristo no se lleva con mi negocio. Yo vendo cerveza, vendo cigarros y eso me da mucha ganancia y no se lleva bien eso con el evangelio y con Cristo. Entonces vengo a regresarle a Cristo. Qué cosa, ¿no? Y yo traté de decirle, mire, eso yo no puedo aceptar eso, pero esa es decisión personal. ¿Ok? Hay muchos atrapados en pensamientos así. Los que piensan que todavía no es el tiempo señalado por Dios. Los que se creen que están todavía jóvenes y que quieren disfrutar la vida ya de más años, entonces rendirse a Cristo. Pensamientos oscurecidos por el maligno. Pero ante esos pensamientos de tiniebla tenemos la luz de Dios. Hermano, use la luz de Dios, la luz del evangelio para que le resplandezca a aquel que está cegado en su entendimiento. Hasta aquí. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga. Y esta tarde esperamos vernos una vez más a las 5:30 para el tema la venida del Señor. Dios les bendiga. Shalom. Pues gracias a Dios, hermanos, hemos tenido esta clase y esperamos que todo lo que hayamos escuchado pues podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria, en el evangelismo personal, en cada uno de nosotros como creyentes. Pues hermanos, solamente les recordamos los avisos ordinarios. El hermano ya lo decía, por la tarde a las 5:30 esperamos nuevamente para poder recibir una enseñanza más a través de la palabra de nuestro Dios. A las 5:30 en punto, pues los esperamos nuevamente para esta transmisión. Y pues recordarles para el día de mañana el grupo de oración de músicos a partir de las 6 de la mañana, pues les seguimos animando para que vayan recordando sus horarios en el transcurso del día a partir de las 6 de la mañana, mañana lunes. El martes pues los varones también a partir de las 6 de la mañana, pues también tomen en cuenta sus horarios y pues les animamos a continuar pues fervientes también en la oración. El miércoles también a las 5:30 el culto de predicación. El jueves las mujeres también a partir de las 6 de la mañana en la cadena de oración. El viernes también a las 5:30 y el sábado a las 4:30 con los jóvenes. Pues hermanos, pues hasta aquí hemos terminado, esperando que pues este tiempo que hemos tomado sea de bendición y sea de provecho también para nuestro espíritu, para nuestra alma, y que a cada día la palabra de Dios nos siga fortaleciendo y que nuestra comunión con Dios pues siga fortaleciéndose aún más a cada día. Pues hermanos, gracias por este tiempo y pues que tengan una buena tarde y nos vemos a las 5:30. Que el Señor les bendiga.